nota dura el ingeniero Marcos Reel Cotero, él es presidente nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros y está con nosotros esta noche aquí, precisamente en el estudio de La Nota Dura. Ingeniero, muchas gracias. Muy buenas noches, Héctor, gracias. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy dieron una conferencia de medios para establecer y delinear lo que tendría que hacerse para evitar este tipo de derrumbes, de colapsos de estructuras y que bien, bueno, pues debemos de aprender de lo que se hizo mal, independientemente que después del 85, pues aparentemente se hicieron distintas las cosas con un reglamento de construcción, pero no fue suficiente, ¿verdad? Pues yo creo que no, muchos ingenieros creemos que no. Nosotros estuvimos muy atentos de la conferencia del UNAM, la cual creemos que es totalmente correcta en el tema de las fisuras que hay en lo que son las placas del suelo, pero creemos que hay algo más allá. Aparte del mapa de las fisuras, estamos detectando, y aparte de todos los cambios que se hicieron en el 85, donde se depuraron a los directores responsables de obras, los ingenieros privados que se encargan de revisar las obras, no se ha hecho la depuración de los funcionarios. Hoy vemos que el 50% de los directores de obras públicas y desarrollo urbano delegacionales no cuentan con conocimientos o cédula profesional de ingenieros o arquitectos. Es más, el 40%, 6 de ellos tienen preparatoria y están encargados de las obras de toda la delegación. Y bueno, es correcto que se les exija a los ingenieros la responsabilidad, la cédula, el conocimiento de 5 años. Ahorita estamos viendo que al procurador se le exigen 10 años de experiencia, pero para ser director de obras en una ciudad tan importante como la Ciudad de México, tan compleja, una de las más complejas y más densamente habitadas en todo el mundo, no necesitas tener ningún requisito, ni preparatoria, ni estudios, absolutamente nada, solamente tener cercanía y amistad con un funcionario y eres nombrado director de obras encargado de todas estas cuestiones. En el mapa que trazamos la Sociedad Mexicana de Ingenieros, el 71% de los colapsos se dieron en delegaciones donde los directores de obras públicas o desarrollo urbano tenían preparatoria o en el caso, por ejemplo, como de Xochimilco, que eran abogados que no tenían conocimiento de construcción. Pero estamos hablando que de los 16, 6 tienen preparatoria, 2 son abogados y el 50% sí tienen una cédula de ingeniero o arquitecto, que fue donde hubo los menos colapsos y los menos también muertes, ¿no? Obviamente, ¿no? Es gravísimo. Ahora, ¿la definición de ese perfil lo hace el jefe delegacional o está estipulada en algún otro lado? Es lo que no sabemos. No se sabe. Yo le quisiera confesar que sabemos que hay una ley de profesiones, sí. La ley, el reglamento de obras públicas no lo dice. Insistimos en la Constitución varias veces, hicimos rueda de prensa para que se tomara en cuenta que los funcionarios tuvieran esta profesionalización que es necesaria. En esta nueva Constitución. En la Constitución, de la Ciudad de México, sí. Estuvimos trabajando para que estos puestos fueran un perfil profesional, como se hace con el procurador, ¿no? Como el tema que estamos viendo. Ahora, esto no se dio, definitivamente es una designación, pero creemos que hay corresponsabilidad y obviamente esta corresponsabilidad tiene que ver tanto con los perfiles de los profesionistas de la parte civil, pero una igual o mayor podría haberla en los funcionarios. Entonces estamos pidiendo, primero que nada, la profesionalización, la sustitución de estos perfiles, sí, que hoy vemos que no funcionan. O sea, hay mayor riesgo vivir en una delegación donde un director de obras tiene preparatoria, como este caso, que cerca de una falla geológica. Se cayeron más edificios en donde están estos funcionarios, sí. O sea, la corrupción es mayor, la sí, negligencia es mayor que las fallas geológicas. Naturales, sí. Sí, porque en la delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, que se cayeron 11 edificios, tienes la Torre Mayor de 250 metros, tienes la Torre Latino, no tuvieron un solo problema, bien hechas, con un sistema de aislamiento y amortiguamiento. La segunda propuesta que estamos haciendo es que así como se hizo la Torre Latinoamericana hace décadas, estos sistemas ahora son más económicos y pueden ser utilizados
ahorrando inclusive dinero. Vale un 3% el costo de la estructura y te puedo ahorrar hasta un 10%. ¿Y es aplicable a todos los suelos o todo el tipo de suelos que tenemos en la Ciudad de México? En México tenemos 25 edificios con aisladores y amortiguadores, los más altos. Torre Reforma, Torre Latino, Torre Mayor. En Japón hay 9.700, en China hay 4.000. Es una tecnología probada que en las mismas fallas, en las mismas delegaciones, los edificios más altos no sufrieron daño alguno. Y se cayeron los de 6 pisos, 8 pisos, por negligencia, por fallas, por corrupción, ya lo dirán los peritajes. Pero lo que es inadmisible es que los funcionarios encargados de esa responsabilidad y de calificar a estos peritos tengan preparatorias. Yo no concibo eso. No, es inadmisible y sorprendente también. Ahora, ingeniero, quiero preguntarle algo. Cuando aquí mismo en estos estudios tuvimos la oportunidad de platicar con los diputados locales, hablando sobre el tema del reglamento de construcción que se modificó, insistimos, después del 85, nos decían que no es necesario crear otro o hacerle modificaciones importantes a Lo que era importante era que se cumpliera al pie de la letra. Entonces, usted nos dice otro elemento que hay que tomar en cuenta. ¿Qué piensa? Porque es una postura que traen ahorita los legisladores. Habría que hablar con los especialistas. Yo tengo una maestría en estructuras y te puedo decir que esta nueva declaración de la UNAM, que es muy respetada a nivel internacional, implica que hay que cambiar el reglamento. Hay fracturas que no estaban en los mapas. Contempladas en el 85. Exactamente. Después del 85. Segundo, la tecnología de aislamiento y amortiguamiento ha mejorado mucho, se ha abaratado. Te decía que son un 3% el costo de la estructura, pero ese 3% te ahorra un 10% y te quita un 50% de las fuerzas sísmicas. Y eso se aplica en Japón, se aplica en la costa de California, y eso no está reglamentado. Hay un apartado que es el 1.14 del reglamento del Distrito Federal que dice que eso se tiene que ver aparte en un esquema especial. Pero esa tecnología, pues la Torre Latino tiene 3 terremotos, ¿y qué le ha pasado? Y se están cayendo los edificios más pequeños. Yo creo que inclusive cada terremoto, desafortunadamente, se aprende con sangre y se tiene que integrar estas tragedias que estamos viviendo a que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Sí hay el tema de la aplicación, es muy cierto, pero la aplicación desde los gobiernos, porque pues, el primero que tiene que tener gente capacitada son los gobiernos y tenemos directores de obras públicas con preparatoria. O sea, es increíble. Y segundo, creo que siempre es perfectible. Cada día la ingeniería tiene mejores sistemas y esos tienen que irse mejorando. Yo creo en la mejora continua y creo que todos los días se puede aprender algo nuevo. Y estos aprendizajes salvarán vidas el tema del hundimiento de la Ciudad de México es un tema progresivo. Sí. Que irá haciendo cada día más difícil la construcción en la Ciudad de México. Y por eso la adaptación, la modificación a este reglamento. Nos queda claro ahora con esta explicación, ingeniero. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya está el diagnóstico, ya están los puntos importantes que aquí en este espacio nos está reiterando. Hacer entender a los legisladores que eso también le tocará a medios como Claro. Hacer esa presión. Claro. Sobre todo para ir viendo resultados y caminando en eso. ¿Cómo podemos hacer? Nosotros el día lunes, entre lunes y martes, hicimos 150 oficios. Los 66 diputados de la Ciudad de México tienen ya la propuesta de la Sociedad Mexicana de Ingenieros con 3 puntos. El primer punto es la profesionalización. Sí. En el 85 se profesionalizó a los directores responsables de obra, que aún todavía tenemos problemas con ellos. No se profesionalizó a los directores de obra delegacionales que tienen a su cargo. Entonces ese es el primer punto. Correcto. El segundo punto es el uso de estos nuevos sistemas en donde están las fallas y en edificios de cierta altura y de cierta concentración de personas. Y el punto número 3 es reiterar la inspección. Hoy tenemos
por ejemplo, una nave de la Merced donde hay 300,000 personas diariamente, que ha tenido 3 incendios y que bueno, está en mal estado, está acordonada. Tenemos los edificios de Tlatelolco, que viven 45,000 personas y han sufrido 3 sismos y cada sismo se han tenido que reparar. Entonces, la acumulación de daños también es un factor de riesgo. Claro. Entonces, son esos 3 puntos iniciales que creo que se tienen que debatir con los especialistas de colegios, cámaras, la UNAM, estructuristas, etcétera. Pero creo que el reglamento se tiene que arreglar, se tiene que mejorar. Que adaptar, mejorar. Y claro. sobre todo, creo yo que el llamado es a los funcionarios que si quieren ser funcionarios que estudien y pasen un examen y acrediten, ¿no? Sí, sin duda. Pues ahí están las tareas claritas y los pendientes, los aprendizajes, pero sobre todo las acciones que se tienen que emprender después de este terremoto. Sobre todo la prevención es muy importante, Héctor, y pues tenemos que señalarlo y discutirlo con los especialistas, ¿no? Bien, pues no será la primera vez que estemos platicando con usted, ingeniero. Muchas gracias mucho por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. Bien.